Muy buenos días. Gracias a Dios por su gracia que vino a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios porque en su bondad y en su amor Él nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Bien, vamos a esta mañana, amados hermanos, a continuar con el estudio del libro de Mateo. Ya llevamos 2 años estudiando Mateo. Estamos en el capítulo 23 y continuamos hablando acerca de los falsos líderes espirituales. Y hoy vamos a ver la condenación de los falsos líderes espirituales. Hay 2 palabras que esta mañana van a destacar entre lo que vamos a estar viendo. 2 palabras. Bueno, una de ellas es más bien una expresión. La primera de ellas es el ay. No A-H-I, ni tampoco H-A-Y, sino el ay de A-Y. Es una expresión, pero más que una expresión de asombro, es una expresión de dolor, es una expresión de condena. Y esa es la primera que va a destacar entre lo que vamos a ver el día de hoy. Ay de ustedes, va a decir el Señor a los falsos líderes religiosos. Y la siguiente es hipocresía. Vamos a estar viendo estas 2 palabras a través del estudio que vamos a tener acerca de la condenación de estos falsos líderes espirituales. Así que acompáñeme al libro de Mateo, en el capítulo 23, como usted sabe, y vamos a retomar nuestra lectura a partir del versículo 13. Mateo 23, versículo 13 en adelante. Vamos a ver en esta porción de la Escritura 9 acusaciones contra los falsos líderes. No vamos a ver las 9 hoy, solamente nos va a alcanzar el tiempo, si Dios lo permite, para 3. Así que vamos a empezar. Mateo 23, versículo 13. Mas hay de vosotros, está hablando el Señor Jesús, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Y el versículo 15, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. 2 palabras, 2 expresiones muy fuertes. Esta mañana hablaremos acerca de la condenación que vienen a los líderes que son falsos. Y es importante entender que desde los principios de los tiempos, desde mucho tiempo antes de esa escritura, el Señor está advirtiendo a su pueblo acerca de lo que está pasando con este tipo de personas. Así que acompáñeme a Jeremías. Vamos a ver desde el tiempo de Jeremías. Vamos a leer Jeremías capítulo 5. Jeremías en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jeremías también hay una referencia a esto que sucede. Jeremías capítulo 5, versículo 31. Dice la Escritura lo siguiente: los profetas profetizaron, ¿cómo dice? Mentira. Y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Pero algo que resalta en esta escritura que es muy importante es la siguiente expresión que dice: y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Una escritura bastante fuerte, porque estamos escuchando que aquí en Jeremías dice que los profetas profetizaban mentira y que los sacerdotes dirigían por manos de ellos, pero que el pueblo así lo quiso. Y yo me he preguntado por qué los falsos líderes espirituales tienen tantos seguidores. Porque si usted ve la televisión, si usted ve a esas personas, tienen grandes y grandes cantidades de personas que lo siguen. Bueno, creo que podríamos concluir que los seguidores de estos falsos líderes son personas que están deseando una respuesta no basada en lo que dice la Escritura, sino basada en lo que sus corazones anhelan y se alejan de la verdad de Dios.
Dice 2 de Timoteo 4. Acompáñame a 2 de Timoteo 4 y vamos a leer el versículo 1 al 4. Una advertencia de parte de Pablo impresionante. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Entiende la expresión encarezco? Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y luego el versículo 3 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esa concupiscencia significa deseo del corazón. Viene un tiempo donde la gente querrá escuchar, le comerá el oído por escuchar los deseos de su corazón solamente. Y dice el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En los últimos tiempos, dice Pablo, ¿por qué existen tantos falsos líderes espirituales? Pues porque fue profetizado, porque es una artimaña del enemigo para confundir, pero también porque hay tantas personas que no son verdaderamente cristianos y están buscando escuchar lo que su corazón desea. Esa misma lectura de 2 de Timoteo, en la versión Palabra de Dios para Todos, el versículo 3 únicamente dice, porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. Una palmadita en la espalda, todo está bien, échale ganas, no te preocupes, para la siguiente lo logras. Pero no confrontan la vida de pecado, no confrontan la vida alejada de Dios, no exhortan, no redarguyen a la gente. Esto es grave. Y no debes confundirte. El Señor Jesús confronta y revela la verdadera naturaleza de estos falsos líderes espirituales de Israel, que son los escribas y los fariseos. Permítame, yo le voy a leer Jeremías 12:10. Muchos pastores han destruido mi viña. Hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. No les importó. ¿A quiénes? A los pastores. En otras palabras, han pisoteado, por así decirlo, el jardín de Dios. Y en nuestro texto de esta mañana, Jesús está hablando a los líderes religiosos y los ataca directamente a partir del versículo 13. Porque hemos visto la semana pasada que Jesús advierte a las personas a partir del versículo del 1 al 12 y les dice a las personas que escuchan en el templo, ¿se acuerdan que estamos ahí en el templo? Y Jesús está dirigiéndose a la gente y les está advirtiendo, estos se han sentado, ¿se acuerdan? En el lugar de Moisés. Y les advierte a ellos y a sus discípulos. Pero a partir del versículo 13 va a redirigir sus palabras. Y ahora va a hablar directamente a los escribas y a los fariseos. Ha pasado el tiempo de advertirle a la gente y ahora con un lenguaje fuerte y directo le va a decir sus verdades a estas personas. Y lo que Jesús quiere es que la gente se dé cuenta, que quede en manifiesto la verdadera actitud. No solamente de estas personas, sino también de los que estarán después de que Él se haya ido al cielo, que en este caso son sus discípulos. Así que a partir del versículo 13, Él ha pasado de advertir, a la exhortación. Y este es el último sermón público de Jesús y va a tratar con un tema
sumamente importante. Llama a estos falsos líderes espirituales por lo que son y advierte a la gente que se mantengan alejados de ellos, que deben evitar ese error. Si ellos quieren seguir la verdad, deben alejarse de estas personas. Y en este último gran sermón del Señor, tú no vas a escuchar un sermón de salvación, ni del poder de Dios, ni de resurrección. Es un sermón contra los falsos maestros de Israel, advirtiéndole a la gente, aléjate de ellos. Es un tema importante y no es la primera vez que los condena. Él ya lo hizo en Mateo 7 y habló de ellos como lobos vestidos de rapaces, lobos que vienen a dañar al rebaño. Y en su primer sermón Él advierte acerca de ellos y en su último sermón igual advierte sobre ellos. Así que nosotros debemos recordar estas palabras de Jesús y estar atentos ante la advertencia de los falsos líderes espirituales. Que por alguna razón en nuestro cristianismo del día de hoy parece ser un poco vacilante lidiar con esto. Como que no hay mucha confrontación acerca de esta situación. Recuerdan que la semana pasada aprendimos que Jesús les dice a la gente que estos son falsos porque carecen de autoridad, de integridad, de amor, de espiritualidad y de humildad. Les dice en los primeros versículos de este capítulo eso. Y ahora se dirige a ellos y les va a decir exactamente lo que piensa de ellos y lo que está por pasarles. Ese ay es lo contrario a la bienaventuranza del Sermón del Monte. Bienaventurado serás cuando hagas esto o aquello, dice en el Sermón del Monte el Señor. Pero lo contrario a la bienaventuranza es el ay. Es como decir, pobre de ti. Los falsos líderes espirituales están en esta escritura y siempre han estado. Pero parece que hoy en día florecen más. Porque parece que entre más nos alejamos de nuestros fundamentos cristianos, mayor es el florecimiento de estos sistemas religiosos falsos. Pablo lo advirtió en Hechos. Acompáñame al libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 20. Pablo advierte acerca de ellos también en el versículo 27. A partir del 27 más bien. Hechos 20, 27. Dice Pablo en el capítulo 20 del libro de Hechos, versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y el versículo 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Por qué no entraron antes? Porque estaba Pablo vigilando y checando que no llegasen. Luego el versículo 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, versículo 31, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Está atento, cuidado con esto, no prestes oídos a aquello, recurre a la Escritura. Ahí está Pablo, de día y de noche por 3 años, amonestando a todos. Les está advirtiendo acerca de los lobos, de los falsos líderes espirituales. Y el Señor en este último sermón está llamando al pueblo de Israel a alejarse de estos escribas y de estos fariseos. Y alejarse de ellos para acercarse a sus verdaderos, o más bien a los propios discípulos, a los verdaderos líderes, que quedarán a cargo cuando Él se vaya. Él sabía que estarían seguros con sus discípulos y quería que el pueblo se alejara de los falsos
líderes espirituales y escuchara el mensaje de los apóstoles. Y así debemos ser advertidos hoy de seguir a los verdaderos líderes espirituales que no buscan ser servidos, sino que sirven, que no abusan del rebaño, sino que alimentan al rebaño, que no trasquilan al rebaño, sino que lo alimentan, que no buscan los más altos honores, sino ningún honor en absoluto. Debemos seguir a los verdaderos líderes espirituales que saben que las ovejas no son para sus propios fines, sino para la gloria de nuestro Padre que está en el cielo y de nuestro Señor Jesucristo. Así que habiendo advertido al pueblo, se dirige a los líderes y aquí va a empezar una serie de ay de ustedes, que se pueden entender como maldiciones. Y ese tipo de confrontación puede parecer ajeno, porque no estamos acostumbrados a la confrontación. Porque pareciera que si habláramos contra cualquier sistema o contra cualquier líder religioso, la gente se abalanza contra uno. Tú levántate y habla mal de un falso líder y te van a acabar. Les comentaba yo que veía yo un video en Argentina de un hombre que empezó a decirle a este señor Maldonado sus cosas. No groseramente, pero le decía y citaba la Biblia y los que estaban alrededor casi lo golpean. Por eso es que debemos entender lo que el texto va a mostrarnos el día de hoy. Y muchos incluso dicen, ese no es el Jesús de la Biblia, el que confronta. Pero esa es la intención de este versículo, de esta escritura, de esta porción. Un Jesús que le dice a las personas sus verdades y los ubica. Un Jesús que confronta el pecado, un Jesús que le dice a la gente que está mal cuando está mal. De hecho, de su boca salen las palabras más fuertes que se han pronunciado en esta tierra. Es un pasaje serio, grave, que debe tomarse como tal. El tono de este pasaje es tremendo. Versículo 13, hipócritas. Versículo 15, hipócritas. Los llama hijos del infierno, tontos, ciegos, hipócritas. Les llama serpientes, víboras preparadas para la condenación del infierno. Ahí en estos versículos que vamos a leer a continuación. Un lenguaje fuerte. Definitivamente no endulza el oído de nadie. Que te digan eres una víbora, te vas a ir al infierno. Eso no es algo que toda la gente quiera escuchar. Es un mensaje fuerte que te hace vibrar, que te hace reflexionar. No está diciendo lo que quieren oír. Y lo dice con una calma mortal y un poder aplastante. Ay de ustedes. ¿Alguna vez has platicado con alguien que cuando te dice una palabra dices, ay, yo prefiero que me des una cachetada, que me digas las cosas que me dices? Porque las palabras tienen tal poder, ¿cierto? Y sin embargo, a pesar de que les dice estas cosas tan fuertes, es una mezcla de cierto sentimiento de dolor. Ahí mismo en Mateo, no sé si lo tengo, no estoy seguro, versículo 37, Mateo 23, 37, dice que cuando Jesús llegó a Jerusalén, dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Hay un dolor. En otra parte de esta misma porción de la escritura paralela en Lucas dice que lloró. Así que hay un dolor de este juicio. Y debemos ver el equilibrio, porque no es Jesús diciendo, lero, van a ver cómo les va a ir, no saben lo que les espera. Él no está diciendo así, no se está burlando de ellos. Dice, ay de ustedes. Hay una condena, pero hay un dolor por eso. Por un lado vemos la justicia ardiente de Dios y por el otro lado el amor compasivo al ver que viene la maldición para ellos, que es algo inevitable. Lo que debe venir vendrá sobre ellos. Sin embargo, su corazón está dolido debido a la condena del pueblo.
Como les dije, hay dos expresiones. Una de ellas es el ay, que aparece varias veces. No estoy seguro si va a aparecer 7 o 9, pero varias veces va a aparecer esto. Y esa expresión en el griego es un grito de dolor gutural, aquí del ¡ay! ¿Alguna vez le ha dolido algo así que dices ¡ay! Cuando te pegas, cuando te duele algo y sale el dolor así de adentro de ti. Es una palabra que se usa en la versión Septuaginta de la Biblia para expresar dolor, desesperación, insatisfacción, el dolor y la amenaza de perder la vida. Se usa en el Nuevo Testamento para hablar de tristeza, de juicio, y es una mezcla de castigo y compasión, de maldición y compasión. Es la palabra que encontramos en Apocalipsis, hablando de Babilonia, ya en el capítulo 18, donde dice, ¡ay! Como si dijera, el juicio inevitable está llegando. Qué triste es esto. La otra palabra que domina el texto es la palabra hipócrita, de donde viene, como le he dicho, el término actor. Alguien que jugaba un papel en el escenario, que desarrollaba un papel que no era, pretendía algo que no era y finalmente llegó a significar engañador. Uno que finge en un mal sentido. Es el hombre engañador, el actor que juega como si fuera piadoso e interiormente no lo es. Es un hipócrita. Y aquí tienes una pronunciación bastante lamentable de la condenación a los falsos líderes que se disfrazan como si fueran líderes espirituales, cuando de hecho no lo son en absoluto. Y Jesús dice, ¡ay, ay, ay de ustedes por lo que les viene! Porque la condenación es real. No solo es un deseo, es un hecho. Por eso es que tenemos que ser advertidos de ellos. Por eso Jesús los confronta. Y como le dije, vamos a ver 9. Vamos a ver la primera. La primera acusación contra los religiosos. ¿Cuál es la primera acusación contra los religiosos? Cierran el cielo contra los que quieren entrar. Es la primera acusación. Los líderes espirituales son maldecidos por la exclusión, y a lo que me refiero es que mantienen a la gente fuera del reino. Es una definición de un liderazgo espiritual falso. No ayuda a nadie. No podemos decir que son buenos amigos y que están ayudando a las personas sobre sus problemas y les están dando algunos estándares morales para vivir. Los falsos líderes espirituales evitan que la gente llegue al reino de Dios. Mateo 23:13 es el texto de esta mañana. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ellos creían que dejaban entrar a la gente, creían que tenían las llaves del reino, que conocían el camino. Pablo, en una declaración también muy fuerte hacia ellos en el libro de Romanos, acompáñame a Romanos, ahí está unos libros adelante, Romanos capítulo 2, en el versículo 17, Pablo les dice con palabras muy fuertes, Romanos 2:17, he aquí, le está hablando a los judíos, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Esa era la actitud que ellos tenían. Ellos pensaban que lo sabían todo. Versículo 20, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios?
Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Por eso yo les he dicho en algunas ocasiones, alinee su vida. Si no, no ande diciendo que es cristiano, porque nos avergüenza a los verdaderos cristianos. Dice, ese va ahí a Solideo Gloria. Míralo mira cómo se comporta. Mira cómo hace las cosas. Le he platicado de aquel que estaba en la cárcel, que después de un sermón se acercó al orador invitado ahí en la cárcel y le dijo, ay hermano, su sermón, qué bonito. Yo soy cristiano de muchos años. Y le dice, ¿y qué haces aquí? Ay, es que me robé un dinero en la empresa. Le dijo, mejor no andes diciendo que eres cristiano, nos avergüenzas. Porque un verdadero cristiano no hace eso. Estas personas vivían bajo la idea de que sabían la verdad, conocían la ley, conocían la entrada, que eran la luz en la oscuridad, guía de ciegos, que lo tenían todo. Y a pesar de todo mantenían a la gente fuera. Nunca los dejaron entrar. La gente venía en búsqueda, en la dirección. El contexto de esto está cuando Jesús dice y habla acerca de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista, ¿cuál era la palabra esa del que viene antes del rey? El que anuncia al rey. El que prepara el camino. No me acuerdo, es una palabra. Juan el Bautista anuncia que viene el rey, prepara todo, y dice la Biblia que el pueblo de Israel salía a él. Vamos a Mateo 3. Mateo 3, versículos 5 y 6. El contexto de esto es el siguiente. La gente iba a la dirección, a buscar a Dios, y estas personas los mantenían fuera. Y el contexto de esto es Mateo 3:5. Y salía a él Jerusalén. Y con decir Jerusalén, está refiriéndose a todo el pueblo. Y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Salían a ver a Juan el Bautista, a escuchar las buenas nuevas. Y justo cuando está sucediendo todo esto, ¿quién cree que aparece? Los falsos líderes espirituales. Mateo 3:7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, qué bueno que vinieron al bautismo. Qué bueno que están aquí entre nosotros. ¿Les decía eso? ¿Por qué? Porque él sabe, guiado por el Espíritu Santo, les dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Debe haber un fruto del arrepentimiento. ¿Alguna vez te ha pedido perdón a alguien y te ha dicho, ya, perdóname, no, ya, olvídalo? Y así con una actitud de altivez, de orgullo, de soberbia. No, eso no es un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento tiene que llevar un fruto, una vergüenza. Es bastante directo. Él sabía por lo que estaban ahí, iban a estorbar. ¿Y cómo lo hicieron? Negando la palabra de Dios, malinterpretando la palabra, negando que Jesús era el Mesías, negando su deidad, negando la salvación por gracia, la necesidad de arrepentimiento. Por eso le digo, a alguien que no te confronta, a alguien que no te dice, tienes que dejar la vida que estás llevando, no te está predicando el evangelio completo. Tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber un antes y un después en Cristo. Tú no puedes decir que eres cristiano si estás llevando la misma vida, las mismas actitudes, lo mismo que has hecho durante toda tu vida. Eso no es cierto. No ha habido una regeneración, no ha habido un renacimiento, no ha habido un cambio, no ha habido un antes y un después. Si sigues tomando, fumando, diciendo malas palabras, tratando mal a tu esposa, odiando a tus hermanos, no, eso no es verdad.
La iglesia necesita conocer la palabra de Dios y tomar su posición en la verdad. Lucas 11:52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entraréis. Y a los que entraban se lo impedisteis. Los falsos líderes religiosos impiden que la gente se salve. Es por eso que no podemos tratar esto con indiferencia. Jesús le dijo a Pedro, tú vas a tener las llaves de él. La verdadera enseñanza, los apóstoles, los que siguen la doctrina, abren la puerta, dejan entrar a las personas. Pero estos religiosos cerraban la puerta con sus mentiras, con su falsedad. Un ejemplo muy claro es este. Vamos a Juan 9, acompáñenme a Juan 9. Lo ha leído muchas veces usted, seguramente se sabe la historia, pero es un ejemplo muy claro de lo que estas personas hacían. Resulta que en un momento Jesús sana a un hombre que era ciego. No me acuerdo si era ciego de nacimiento, ahorita alguien se ha de acordar, pero es ciego. Y dice Juan 9:21. Y lo están cuestionando y le están preguntando a este hombre. Y dice Juan 9:21. Pero como ve ahora, no lo sabemos. Están respondiendo sus padres, porque hasta sus padres les mandaron a traer. Pero como ve ahora, no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, es decir, ya está grandecito, pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Están respondiendo los padres, porque hasta los padres de este hombre ciego mandaron a traer. Versículo 22. Eso dijeron sus padres porque tenían ¿qué? Miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ahora, yo quiero que pienses en esto por un segundo. Tú dices, bueno, que te expulsen de la sinagoga, pues te vas a otra. Pero te expulsan de una iglesia y dices, bueno, pues me voy a otra. Pero en estos tiempos, en ese lugar, expulsarte de la sinagoga te costaba familia, trabajo. Tu economía se veía afectada incluso, porque si vendías, decían, a ese lo expulsaron, a ese no le compramos. O si comprabas, decían, no, a ti no te vendemos porque a ti te desecharon de la sinagoga. Tú eres un excomulgado, a ti no te vamos a... No hay trato contigo. Y te hacían a un lado. Por eso tenían miedo. El versículo 24, de ahí de Juan 9. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Está hablando de Jesús. Y el versículo 34, ahí mismo, seguimos el mismo, me voy a saltar hasta el 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Entonces era el ciego desde nacimiento. Y nos enseñas a nosotros, porque la respuesta de él fue, yo no sé, pero si él me sanó, usted puede leer el contexto después en casa. Él debe venir de Dios. Y se enojan tanto que dice que le expulsaron. O sea, la idea era cerrarle las puertas a la gente. ¿Cuántos milagros y milagros y milagros hizo Jesús? Y ellos cerraron sus corazones y dijeron, no. Y cosas que solamente Dios podía hacer. Resucitar muertos, abrirle los ojos a alguien que ha nacido ciego. Y dijeron, no quisieron escuchar. Y se dedicaron a cerrar toda posibilidad, negando al Mesías, el poder de Cristo, la obra de Cristo, el evangelio de gracia. Les prohibieron a los discípulos cuando Jesús ya había ido al cielo a hablar acerca de él. Hechos 4. Acompáñeme a Hechos. Dele vuelta ahí al Evangelio de Juan y vamos a Hechos. Hechos capítulo 4, versículo 16. Ya Jesús ya se fue. Ahora ya no están lidiando con Jesús.
pero ahora tienen que lidiar con sus discípulos. Y Hechos 4:16 dice, diciendo, están hablando los religiosos, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a ningún hombre, adelante a hombre alguno en este nombre. No querían, no les importaba. Decían, vamos a amenazarlos para que guarden silencio, para que no hablen en ese nombre. No importa lo que hayan hecho, no importa lo que el pueblo entero se haya enterado, que no hablen en ese nombre. No les importaba, estaban cerrados. Por eso Pablo le escribe a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 14 y 15. Pablo le escribe a los tesalonicenses, ahí en el capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Fue un patrón en el tiempo de Jesús. Mataron a los profetas, no querían oír la verdad, no estaban ayudando a la gente, les prohibían hablarle a los gentiles, a los demás, para que fuesen salvos, y están tratando de evitar que la gente se salve, cerrando las puertas. Segunda acusación contra los religiosos. Usan la religión como disfraz. Usan la religión como un disfraz. Mateo 23:14. Mateo 23:14 dice, y continúan los ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿cómo dice? Hipócritas. ¿Conoce a alguien hipócrita? Seguramente alguna vez ha tratado con alguien hipócrita, ¿no? Alguien que dice que es y no es, que te muestra una cara y luego te muestra otra y dices, ay, qué pena, qué lástima de una persona, yo que creía en él, a veces nos pasa, ¿cierto? Yo que confié en esa persona y mira cómo resultó. Porque dice, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Los religiosos falsos usan el disfraz de la religión para su avaricia y codicia, y dice aquí especialmente para robarle a las viudas. Ese es un pecado muy malo y sin embargo muy común. Hace un tiempo atrás fui con mi hijo a hacer un trabajo a la casa de una mujer viuda. Y me acuerdo mucho que me decía él, ¿y por qué no le cobramos? Y bueno, no le cobramos, hijo, precisamente porque es viuda. Y la Biblia dice que hay que cuidar de las viudas, hay que ser atento. Pero esta gente, dice aquí la Escritura, que devoran. Estaba leyendo un poco acerca de esto y parece ser que era su intención mostrarse tan piadosos, tan religiosos ante las personas viudas, a tal grado de poder llegar y administrarles su dinero y su tiempo, y aparentando que las cosas iban a ser para Dios, terminaban beneficiándose ellos, robándoles todo lo que podían. Y hay personas así, predicadores, líderes, hipócritas, que profesan ser religiosos, que cortejan la atención y el favor de la gente y de la gente rica, ¿no? Y de las viudas con dinero, a efectos de obtener el dinero. Y no debemos olvidar nunca que la Biblia dice muy claramente que en el corazón de Dios hay un lugar especial para este tipo de personas y que tiene
cuidado especial de estas personas. Mire lo que dice Deuteronomio, acompáñame a leer varias escrituras. Deuteronomio 27. Deuteronomio 27, versículo 19. Deuteronomio 27, versículo 19 dice: maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. Palabras muy fuertes, maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Ahora vamos a Salmos. Salmos, capítulo 68. Ese está muy buena, muy interesante. Salmos 68, 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es santo en su santa morada. Es Dios, perdón, en su santa morada. Defensor de viudas. Wow. Isaías. Vamos a Isaías, capítulo 1, versículo 17. Isaías 1:17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. En el corazón de Dios hay un lugar especial para las viudas. De hecho, hay una porción en la Escritura que habla acerca de las viudas. Dice que la iglesia debe tomar cuidado de las viudas cuando no tiene quien las cuide, y manda a los hijos a cuidar de ellas. Si una viuda tiene hijos, los hijos tienen que cuidar de ellas. No ella de los hijos, ¿eh? El que tenga oídos para oír, que escuche. Digo, yo nada más lo digo ¿no? Porque ya los hijos están grandes, ya está la pobre mamá todavía ayudando a los hijos. Lucas 18, versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, está hablando de Jesús, está explicando ahí, de ese juez y la viuda, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el versículo 6 dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Dios tiene cuidado de especial de esas personas. Sin embargo, estos falsos líderes, dice, y recibirán mayor condenación por esto. Usan la religión para disfrazarse y para ver qué pueden obtener. Así que cuidado con que por ahí de repente aparezca alguien y quiera para sus propios fines. Y la tercera acusación y la última de esta mañana, le dije que son 9, pero solamente nos va a dar tiempo de ver 3. La acusación contra los religiosos son misioneros corruptos. Eso está basado en Mateo 23:15. Mateo 23:15 dice así, otra vez, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. La palabra prosélito proviene originalmente de un término que es extraño. Y la intención era tomar a estos extraños, que en este contexto son los gentiles, los no judíos, y convertirlos al judaísmo. Y al parecer el proselitismo fue hecho en la época de nuestro Señor, porque el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, el Señor le ordenó a Israel que saliera y que alcanzara a la gente. Escuche, ¿usted se acuerda de Jonás?
¿Usted se acuerda por qué estaba tan enojado Jonás? ¿Usted se acuerda que se lo tragó la ballena y que lo expulsó? Sí se acuerda de la historia, ¿no? De Nínive, ¿se acuerda? Pero ¿por qué estaba tan enojado Jonás al final del día? Porque él no quería predicarle a los gentiles. Él no quería que los de Nínive entraran al pacto de los judíos. Era celoso y decía, no. Nínive se arrepintió. Bueno, no estoy diciendo que Jonás haya sido un falso, pero era un celo que tenían. Lo que estoy resaltando más bien es que en el Antiguo Testamento también hubo instrucción de que se compartiera a otras personas de este Dios de la Biblia. Y cuando dice aquí en Mateo 23:15 que están tratando de aumentar su número en este falso sistema, hacen lo imposible por sumar a sus filas. Y estos extraños, estos prosélitos, yo no lo sabía y se lo voy a compartir. Estudiando acerca de esto, resulta que hay dos clases, o había dos clases de prosélitos en el tiempo del que estamos leyendo. Había los que se les conocía como prosélitos de la puerta, que para ellos eran considerados solamente como mitad prosélitos, es decir, no estaban comprometidos del todo y se les llamaba prosélitos de la puerta. Y escuche, estas personas no estaban obligados a circuncidarse ni cumplir con la ley mesiánica, cumplir con los 7 preceptos de Noé, abstenerse de la idolatría, la blasfemia, el derramamiento de sangre, inmundicia, el comer algo con sangre, el robo y la obediencia a las autoridades, además de estas leyes. O sea, no eran considerados del todo. Y estas personas eran conocidas como prosélitos de la puerta, que estaban obligados a abstenerse de inmundicia, etcétera, etcétera, el robo, etcétera, etcétera. Ahí me confundí. Además de estas leyes, fueron obligados a abstenerse de trabajar en sábado y de abstenerse del uso del pan con levadura durante el tiempo de la Pascua. Es decir, les obligaban a hacer ciertas cosas nada más. Pero el prosélito de justicia, que era el otro tipo, eran religiosos bien conocidos como hombres comprometidos. Y escucha algo bien interesante. Eran llamados prosélitos piadosos. Acompáñeme a Hechos, capítulo 13, versículo 43. Cuando Jesús les dice, ustedes se dedican a ser prosélitos y hacen lo imposible, mar y tierra, para traer a alguien a ustedes, a su religión, los hacen dobles hijos del infierno que ustedes. Esa palabra prosélitos aparece, mire, Hechos 13:43 son conocidos como prosélitos piadosos. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Estos prosélitos piadosos eran personas que se habían convertido al judaísmo, al fariseísmo, y se habían entregado. Y aquí en Hechos 13 nos dice que Pablo y Bernabé hablaron con ellos. Estos sí estaban bien comprometidos, a diferencia de los otros que solamente eran a mitad. Estos sí, y se les conoce en la Escritura como varones piadosos, hombres temerosos de Dios o gente que adora a Dios. Hay otro ejemplo en Hechos, capítulo 16, versículo 14. Hechos 16, 14. Una mujer, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Este adoraba a Dios es parte de... Son estas personas que no son judíos, pero que se han convertido y que están comprometidos. Y aquí vemos que hay otra persona. Hechos 18, versículo 7. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Reitero, personas que han sido convertidas
que están bien comprometidas con esta religión, que están siendo alcanzadas por el Evangelio. Hechos 17, regrésese un capítulo, 2 versículos, el 4 y el 17. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Y luego el versículo 17 de Hechos 17, así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Entonces, cuando ya entiendes un poco más el concepto y lees este tipo de escrituras, dices, ahora ya sé a quién se está refiriendo. Son personas que no eran judías, que se convirtieron a esa religión, pero que en este punto en la escritura son personas que escuchan el verdadero evangelio y que están siendo llamadas a Jesús. Y había muchos prosélitos de la puerta y pocos prosélitos de rectitud. Y aquí dice, recorréis mar y tierra para ser un prosélito, para que se convierta como ustedes, que se convierta en fariseo, para conseguir a alguien a este movimiento. Incluso cuando alguien llegaba a este punto, dicen los historiadores que se le daba un nuevo nombre. Se le quitaba el nombre que traía y se le daba un nuevo nombre judío para cortar con todo su pasado. Participaban de la circuncisión, purificación, la ceremonia, todo eso. No era muy habitual que sucediera, pero de vez en cuando sí sucedía. Y harían todo un esfuerzo para conseguir a uno más a su movimiento. Y dice Jesús, y una vez que lo has hecho prosélito, lo haces 2 veces más hijo del infierno que ustedes. ¿Alguna vez has notado que un convertido es más celoso, más aguerrido que alguien que ha sido creado en ese movimiento? Se lo voy a decir de otra forma. A veces un recién convertido puede tener más pasión por Dios que una persona que nació en una cuna cristiana. ¿Sí entiende? Viene con más pasión, con más ganas. Con mucha frecuencia sucede esto. Esa euforia de entrar en el movimiento que te da una gran cantidad de celo y hay una euforia porque has descubierto y piensas que es la verdad y la novedad. Obvio que no has estado suficiente tiempo en ese lugar para descubrir todos los problemas. Dice Jesús, se convierte en un doble hijo del infierno. En el sentido que está pervertido incluso más allá de sus maestros, porque puede llegar a ser hasta más celoso que ellos. Es una declaración fuerte, 2 veces hipócrita, 2 veces condenado. Aquí ves la falsa religión convirtiendo a la gente, haciéndolos 2 veces hijos del infierno. Ahora, ¿qué significa ser hijos del infierno? Bueno, se refiere al carácter. Y hechos que marcan como pertenecientes al infierno. Alguien que debe ir allá porque es su carácter. Es un lenguaje muy fuerte, es algo muy fuerte. Y la palabra infierno, lo hemos estudiado en otras ocasiones, ya se lo he mencionado, pero se lo voy a volver a mencionar. El infierno, a lo que se refiere, viene de un vocablo griego que es el Gehenna. Y resulta que este lugar es un lugar que surge en 2 de Crónicas 28:3. Ahora, solamente es para referirse, para que tengamos una idea. Mire lo que dice 2 de Crónicas 28:3. 2 de Crónicas 28:3 dice, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Resulta que la palabra Gehenna viene de un término que tiene que ver con un valle cerca de Jerusalén llamado Hinnom. Este valle, ahí cerca de Jerusalén, en el Antiguo Testamento, fue un lugar a donde los adoradores de un dios falso llamado Moloch,
quemaban a sus hijos vivos. Este valle se identificó con el peor tipo de paganismo. Imagínate ofrecer niños a un dios falso quemándolos. Y este lugar se llegó a conocer como un lugar de abominación. Jeremías 7:32 dice: por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Dicen los historiadores que este valle, que está cerca de Jerusalén, después se convirtió en un basurero, un depósito, a donde cuando alguien moría y nadie reclamaba el cuerpo, decían: hoy tenemos lo que llamamos fosas comunes. Cuando alguien muere y nadie reclama el cuerpo, dicen: bueno, va a ir a la fosa común. En aquel entonces lo llevaban a este lugar y ahí lo depositaban, pero también ahí era el lugar para depositar la basura. Y la basura la quemaban y era un lugar donde el fuego estaba ardiendo día y noche, y a donde hay una parte en la escritura que dice que el gusano no cesa, ahí está siempre, y es un basurero. Y si usted alguna vez ha ido al basurero municipal, usted sabrá y podrá identificar, es un lugar de un olor horrible, donde cuando queman la basura es un lugar horrible, y a eso se refiere. La gente que busca la religión, la gente que busca de Dios, la búsqueda de las respuestas en la vida, el reino de Dios debe ser abierto, no cerrado a esas personas. Y esas personas estaban cerrándole y estaban aprovechándose de ellas. Y con esa falsedad, estas personas están siendo condenadas. Ahora, amados hermanos, yo confío en que usted tenga la perspectiva correcta sobre estos sistemas falsos que mantienen a la gente fuera, que mantienen a la gente alejada. Y creo que si tú eres cristiano, en primer lugar, tú debes estar agradecido de estar en un lugar a donde se escucha la palabra de Dios como es, a donde estamos escuchando lo que dice la palabra y estamos abriendo las puertas a que la gente venga a escuchar de Dios. Y no es con ningún afán de echarme flores a mí, porque yo quién soy, yo no soy nada más que un conducto. Pero creo que debemos estar agradecidos porque ahora podemos estudiar la Escritura y ver las cosas desde otra perspectiva. Porque no estás por algo que mereces, tú estás, ¿dónde estás? Por la gloria y la gracia de Dios. Y yo también. Por eso nuestra iglesia se llama Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. Y si tú naciste en una cuna cristiana, tú debes darle gracias a Dios por los padres que te están enseñando la verdad. Y si tú aprendiste de la palabra de Dios por un hombre de Dios real, debes darle gracias a Dios por la enseñanza de la verdad y que no se te cerró el reino. Creo que debemos tener esa perspectiva cuando venimos a la iglesia, porque a veces algunos de nosotros nos ponemos un poquito mal cuando venimos a la iglesia y no encontramos lugar para estacionarnos, no encontramos un lugar donde sentarnos. Yo me siento ahí, pero ya me ganó. Yo quiero ahí, pero ya están ahí. Y nos enojamos por eso, nos enojamos porque no nos saludan, y nos enojamos porque a lo mejor el pastor hoy, ay, se tardó mucho, debía haberse tardado menos, o no me gustó lo que predicó. Creo que lo más importante, por lo que tú y yo podemos bendecir el nombre de Dios, es porque estamos escuchando la verdad del Evangelio. Y espero que estés agradecido por eso. Porque con todas las imperfecciones que podamos tener, entendemos que es una tremenda responsabilidad abrir la puerta a la gente y llamarlos de un sistema de condenación a donde se encuentran a venir a la verdad de Dios. Y creo que es importante que le digamos a la gente la verdad, a que salgan de ese lugar, advertirles de los falsos líderes espirituales. Estamos estudiando en la primera carta de Juan los rasgos de un verdadero cristiano.
Y hemos aprendido que la diferencia entre los hijos del diablo y los hijos de Dios, cuáles son y cómo es que se deben comportar y cómo es que debemos conducirnos. Y ahora estamos aprendiendo de los falsos líderes. Y creo que es importante entenderlo, asumir nuestra responsabilidad, ir y hablar con la gente que está en esos sistemas de condenación y hablarles de la palabra de Dios. Por eso Judas, y con eso termino, el libro de Judas en el capítulo, bueno, no tiene más que uno, en el versículo 3 y 4, Judas es el penúltimo libro de la Escritura, uno antes de Apocalipsis, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Contiende ardientemente acerca de la fe. Creo que es nuestro deber como cristianos decirle a la gente las verdades de los falsos líderes espirituales. Próxima vez que, no sé si ha pasado, pero a veces en las casas van y tocan los testigos de Jehová, los mormones. Segunda de Juan dice que ni les digas bienvenidos. O sea, alguien que trae un evangelio diferente al de Jesucristo, dice Juan, ni lo recibas, porque si no participas de él. Y te voy a decir otra cosa, ni te pongas en un debate teológico con ellos, porque te van a ganar. Mejor compárteles la palabra y diles, esto es lo que dice la Escritura de los falsos líderes espirituales. Aquí está. Y a nuestros seres amados y a nuestros amigos y a la gente que no conoces, incluso decirles y compartirles, ten cuidado. Continuamos, si Dios nos da vida, la próxima semana con los siguientes ayes de los líderes espirituales falsos. Oremos. Señor, qué gran responsabilidad tenemos de poner por obra tu palabra. Esta tarde te doy gracias porque a través de ella nos muestras las verdades, nos muestras, Señor, la condición de estas personas y nos adviertes, Señor, de alejarnos de ellos y de vivir conforme a tu palabra. Gracias por traer esta palabra, Señor, a tu iglesia, por permitirnos aprender de ella. Oramos porque nuestro corazón sea, Señor, nutrido de tu palabra y pueda crecer tu palabra en nuestras vidas y podamos ponerla por obra. Te pido, Señor, que traigas madurez y que traigas crecimiento espiritual a la vida de mis hermanos. Porque queremos exaltar y glorificar tu nombre, porque queremos vivir rectamente delante de ti y delante de los hombres en todo tiempo, levantando el nombre de tu Hijo Jesucristo en alto. Pedimos sabiduría y pedimos, Señor, que nos hagas enseñables, humildes,